Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por el espacio del Centro Regional de Mujeres. Para nosotras es un honor y un placer enorme poder estar acá compartiendo parte de nuestro Ñapotú y también el estudio que venimos llevando adelante a lo largo del año. Antes de arrancar, nos vamos a presentar las compañeras que vamos a estar exponiendo este estudio. Vamos a hablar un poco de nuestra organización para que nos puedan conocer. Y entraremos a hablar de las líneas de bajada y de acción del estudio exploratorio sobre los albergues en Paraguay. Mi nombre es Rocío Silvero, soy directora ejecutiva del Ñapotú. Yo soy Tea Costa, directora de proyectos. Buenos días, mi nombre es Sofía Masi, soy secretaria general de Ñapotú. Vamos a tener más paradas, más prácticas. No es nada. Bueno, Ñapotú es una organización que viene desde el año 2017 organizándose aquí en Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este. Una organización feminista que se propone visibilizar los distintos embates de violencia hacia la mujer y lucha por la promoción y defensa y la conquista de los derechos humanos. Tenemos como visión visibilizar estas formas de violencia, incidiendo en el Estado y en la sociedad para la creación de políticas públicas y también su cumplimiento efectivo. Trabajamos con tres grandes líneas de acción, líneas estratégicas, de bajada de nuestras acciones. La primera es la incidencia pública y vigilancia ciudadana. También trabajamos con la creación de espacios de formación en perspectiva de género. Y la tercera línea que venimos trabajando fuertemente desde el año pasado es la investigación social, porque consideramos que justamente las políticas públicas necesitan ser tomadas en base a la evidencia, a datos concretos. Y sabemos que a nivel nacional Paraguay es uno de los países que tiene la menor producción de investigación científica. Entonces, consideramos también que eso es un dato a tener en cuenta, súper importante para poder incidir en el Estado a partir de datos concretos. Desde el año pasado venimos realizando tres grandes proyectos, tres grandes líneas de acción e intervención que tuvimos que acotar en nuestro campo de actuación. Quisimos enfocarnos en el acoso sexual, el acoso en Alto Paraná, y en la campaña por el albergue. Estos son algunos de nuestros proyectos. Se ve con entendibles, llevamos adelante este año, que fue un proyecto fotográfico que se propone registrar la ciudad desde la perspectiva de género. Por eso la alegoría a los lentes lilas, a colocarse los lentes lilas para poder mirar la realidad y ver aquello que generalmente muchas veces pasa de lado. Porque sabemos que la violencia contra la mujer no es justamente cuando se llega a la instancia última de feminicidio. Todas sufrimos violencia, así sea en un momento sutil del acoso callejero, que condiciona también nuestro paso por el mundo, el cuerpo en acción durante el espacio público, como otros tipos de violencias que ocurren. Bueno, se deriva el acoso, trae la cuestión del acoso sexual sobre la mesa. El acoso sexual, este año también lanzamos hace un mes, lanzamos un estudio que se propone mirar los campos de acción del acoso sexual. Estuvimos conversando con estudiantes universitarios, instituciones públicas, aquí en Alto Paraná, y nos damos cuenta que el acoso sexual ocurre en todos los espacios, tanto dentro de las instituciones, en las universidades, en las instituciones públicas, pero también tenemos el fenómeno del acoso sexual callejero. Algo de lo cual poco o nada se habla, pero cuando se coloca el tema sobre la mesa empiezan a saltar testimonios y experiencias bastante dolorosas en nuestro transitar por la ciudad y que tienen impacto en la forma como vamos a transitar también la ciudad, en nuestra seguridad, en la forma como nos vestimos y experiencias concretas de vida. Entonces, bueno, este estudio arroja un poco esto de que hay una invisibilización de la temática, una cierta resistencia de instituciones a conversar sobre el tema o identificar el acoso sexual como tal. No existen protocolos en la mayoría de las instituciones, protocolo que generen un ambiente mucho más seguro para las mujeres en su campo de acción. Preocupante la situación de las universidades, ¿no? Donde no
no se habla del tema, donde ocurren casos en un espacio de vínculo de poder bastante pronunciado. Y también dentro de las instituciones públicas. Identificamos que hasta ahora la Municipalidad de Ciudad del Este, que lanzó este año su protocolo en contra del acoso, es la única institución que cuenta como tal. Y luego, ¿cómo? La Municipalidad de Nicaragua. Enhorabuena. Luego, el proyecto que nos convoca hoy, Alto Paraná Albergue Ya, es una campaña que deriva de una experiencia anterior. El año pasado arrancamos un proyecto que se proponía generar un espacio de conversación desde la perspectiva de género con profesionales que actúan en el área de la ruta crítica de atención. Esto salta porque en nuestra organización llegan un montón de pedidos de ayuda, un montón de casos que nosotros no podemos atender justamente por la naturaleza de nuestra institución, pero llegan casos que nos movilizan. Entonces vimos la necesidad de hablar de la perspectiva de género con distintos profesionales. Entonces surge el año pasado el proyecto Red Sonora Contigo. Convocamos abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, entre otras, para hablar un poco sobre la ruta de atención. Y a partir de allí relevamos un estudio que se propuso conocer el funcionamiento de las instituciones en Alto Paraná. Como, bueno, como estamos en Alto Paraná, vamos a lanzar un estudio que sea bastante gráfico para que podamos tener antecedentes del tema. Este estudio arroja como un dato muy importante y urgente la necesidad de un albergue para Alto Paraná. Eso fue una de las variables que saltó bastante en las distintas instituciones y dijimos, bueno, este es un nicho en el cual debemos trabajar y solicitar que el albergue es para allá. Y es allí donde nace el proyecto Alto Paraná Albergue Ya. Lanzamos ese estudio, a raíz de ese estudio se dieron algunos pronunciamientos de autoridades que vamos a mencionar más adelante, que también nos pareció bastante interesante poder traer la colación. Y bueno, y este año empezamos a trabajar en informe Alto Paraná Albergue Ya y empezar a entrar también dentro de la temática. Entonces dijimos, bueno, si vamos a trabajar en un albergue, tenemos que entender qué es un albergue. ¿Qué es un albergue? ¿Cómo funciona como política pública? ¿Por qué se crea? ¿Para qué se crea? ¿Cuál es su eficacia? Su impacto en la región, experiencias regionales, en fin. Empezamos a levantar una serie de características y nos dimos cuenta que a nivel nacional no hay estudios que se aboquen a la temática. Por eso le dijimos, bueno, vamos a empezar con un estudio exploratorio. El estudio exploratorio tiene como características, como le digo a la compañera, escribir sobre lienzo blanco. Es básicamente llegar a un campo en el cual no hay estudios previos y mirar. Vamos a ir bloqueando, no hay una hipótesis definida, pero ir explorando cómo nos movemos para ver qué podemos encontrar y a partir de ahí ir trabajando. Entonces, en ese marco, levantamos algunos indicadores que usamos entre 20 instituciones públicas, tanto nacionales como locales, que forman parte del sistema estatal, eso fue del año pasado. Pero este año visitamos las instituciones que trabajan directamente con los albergues en el país, a nivel nacional. Ya les vamos a ir comentando cuáles son los hallazgos que tuvimos, experiencias que están funcionando actualmente, pero también experiencias que se dieron y ya no están funcionando. En ese marco, estas son las entrevistas que realizamos el año pasado, de este año. Bueno, este año, las instituciones entrevistadas fue el Centro Regional de Mujeres de Ciudad del Este, el equipo Ciudad Amor del Ministerio de la Mujer en Asunción, la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Itapúa. Ahí abajo pueden ver cuáles fueron las entrevistas que se efectivamente. Luego la exdirectora de la política de género de la Municipalidad de Asunción y también el área de prevención y atención a la violencia contra la mujer, el área central. Luego el Centro Regional de Mujeres en Curuguatí, lamentablemente no pudimos realizar ninguna entrevista, pero sí hemos insistido bastante para lograr. Ojalá en algún momento se pueda dar ese encuentro para conocer también la experiencia de Curuguatí.
Bueno, en línea base de conceptos de partido, voy a intentar ser súper rápida, por ser un concepto bastante abstracto, pero es importante que podamos tener un punto de partida de conceptos, porque los conceptos, por más abstractos que son, definen también la forma como se va a mirar, y la forma como se va a mirar define también las políticas concretas. Bueno, Cuñapotú es condición que nosotros trabajamos con la perspectiva de género como campo disciplinario de estudios académicos, pero también un campo político para la acción y también como posición ética de enunciación. Nosotros consideramos que existe una sociedad cuyas asimetrías de género impactan en la vida de las mujeres específicamente, pero también de las disidencias sexuales. Sabemos que en Paraguay hablar de disidencias sexuales es toda una polémica, pero existen. Y que existen, invisibilizar solo hace que sus vidas sean en una inserción mucho menos democrática y con derechos mucho más limitados. Bueno, entonces, la construcción de la violencia contra la mujer, acá es menester mencionar de que no siempre fue. La violencia contra la mujer no siempre fue un problema como tal. Acá hay muchos abogados, me imagino, saben que la construcción de un derecho, o sea, el mundo no nació con los derechos, sino que fueron construyéndose a raíz de las problemáticas que se fueron identificando a lo largo de la historia. Las mujeres no podíamos votar hasta que eso se coloca en escena y empezamos nosotras a disputar el espacio público como ciudadanas portadoras de derechos. Entonces, colocar esto de que la violencia de género no siempre fue un problema social, sino a medida que empezamos a constituirnos como sujetos sociales con derechos más allá del espacio privado, pasar al espacio público, violencia como un problema político, empiezan a disputarse los sentidos en el espacio político del derecho. Vamos a la siguiente lámina. Esto es muy importante mencionar, ¿verdad? La frase de que los personajes políticos. Hasta ahora tenemos resquicio de esa frase, acá en Paraguay se utiliza bastante, es por ejemplo una pareja natural general. En esto no te metas, eso es el problema de ellos nomás. Hasta hoy tenemos resquicio de que el problema de la violencia de las mujeres es del ámbito privado. Y cuando se empieza a hablar de que tiene que salir del ámbito privado y hablarse como un problema social, empiezan a disputarse el campo. Y aquí tenemos, deben conocer, a Serafina Dávalos, justamente colocada sobre el tema de queremos construir un país verdaderamente democrático en que la libertad, la justicia y la igualdad sean hermosas realidades. Debemos empezar por organizar el hogar sobre la base de la perfecta igualdad. Si uno mismo ya en 1908 ella traería la cuestión de lo privado como campo político. Entonces, una vez que esto empieza a construirse con problemas sociales, disputar lo público, diversos estudios, perspectiva de género, la amplia, hay mucha tinta derramada en distintas disciplinas, economía, principalmente la economía que empieza a estudiar el impacto de la violencia contra la mujer en el sistema económico actual. Colocan los gastos que se generan, ¿no? No solo cuando una madre es maltratada, sino también el impacto en los distintos sistemas, ya sea de salud, el psicológico, etc. Pero desde Cuñapotú colocamos justamente esta visión. Vamos a superar un poco la visión pragmática de la problemática. Sí, hay un impacto económico de que las mujeres sufran violencia, pero también una cuestión de derechos humanos esenciales e inalienables. Ningún ser humano debe estar en una condición de violencia, más allá de los impactos económicos concretos que puedan sufrir los estados. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno. Aquí. Estado y políticas públicas. Así como estamos hablando hace rato, ¿verdad? Que empieza lo público, empieza a ser político, el Estado debe tomar herramientas, y aquí colocamos la centralidad del Estado y el quehacer de las políticas públicas. Me quedo con esto, la frase de este que afirma que las políticas públicas aquello que el gobierno decide hacer o no decide hacer respecto a su sociedad.
prioridades nacionales. Lo que los gobiernos del Estado hacen tras un análisis bastante concreto de realidades y prioridades, lo que tienen que hacer por una cuestión natural y inalienable, sino que también hay una decisión implícita en lo que se va a priorizar en un Estado y lo que no. Y esto quiero resaltar antes de que podamos entrar a los siguientes slides, porque en el momento en que hay una decisión, los actores sociales influyen en lo que se va a construir en esta política. El Estado de por sí, nosotros sabemos que a lo largo de la historia, los derechos conquistados de las mujeres, desde el voto hasta el derecho a acceso a las universidades, etc., no fueron derechos que fueron conquistados de arriba para abajo, sino fueron resultado, y vamos a ver la cuestión de los albergues, fueron resultado de una lucha política y colectiva de las mujeres. Bueno, vamos a pasar más. Me gustaría, entrando un poco a la cuestión de los albergues, casas acogidas o refugios que tienen distintas denominaciones a nivel regional. Mirar un poco la historia, ¿verdad? De cómo surge como política social, como política de Estado, cómo se constituye como respuesta ante la problemática de la violencia contra la mujer. Esto surge en los años 70, en Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Canadá y Australia. Básicamente con un grupo de mujeres víctimas de maltrato que se organizaron y empezaron a ocupar casas vacías. Las mujeres ocupaban estas casas y creaban una comunidad. Pero bueno, nosotros acá vamos a vivir juntas, vamos a vivir protegidas. Y esta experiencia se fue replicando en distintos países hasta que en las últimas conferencias internacionales que se realizaron, principalmente en la plataforma de acción de allí, empieza a constituirse como un modelo para que el Estado adopte como una respuesta efectiva a la violencia de la mujer. Entonces, el Estado se apropia de esta experiencia como una experiencia que funcionó y empieza a diseñar y ejecutar este tipo de políticas. Bueno, esto tiene distintas denominaciones, albergues, refugios, casas acogidas. Y es una política social, de lo que llamamos políticas sociales de última red. Es decir, las casas acogidas no soluciona el problema de la violencia contra la mujer. Es básicamente un dispositivo de emergencia para las mujeres que ya están en una situación de crisis. Y bueno, hay estudios y tintas derramadas sobre la experiencia de los albergues. El albergue y un hogar decente es una variable, ¿verdad?, de las mujeres que están en situación de calle. Las mujeres y las infancias, generalmente son las que quedan con las infancias, les cargan con esa responsabilidad. Y también es también una variable que impacta en la decisión de volver o no a la relación abusiva. La cuestión de contar con un techo y una casa. Voy a dar una super pincelada para que esta representación de América Latina y el Caribe. Aquí en este estudio fue un poco la experiencia de los albergues desde América Central, América del Sur, una experiencia general de lo que se fueron dando a lo largo de su creación. Y hablan un poco sobre puntos a tener en cuenta en cuanto a servicios, en cuanto a seguridad, en cuanto a requisitos de habitabilidad, cuánto tiempo una mujer debe quedar, cuál es el tiempo permitido, qué servicios tiene que ofrecer, cómo hablamos de reinserción de una mujer maltratada al tejido social, ¿verdad?, qué se tiene que tener en cuenta para eso. A ver, ¿cómo hacemos? Pues las áreas de intervención, la atención afectiva individual y familiar, la salud general, la asesoría y acompañamiento legal, la asistencia social, los requisitos de ingreso, cuáles son los requisitos de egreso también, el tiempo de permanencia, vamos a pasar también para que puedan tener específicamente lo que este estudio sugiere, también el seguimiento. La política de personal también, ¿qué personas tienen o pueden trabajar en un albergue? Hay también algunos indicadores de requisitos mínimos para evitar que el albergue sea una institución
que revictimiza o genere otra violencia a las mujeres que ya están pasando por un proceso de violencia. Y bueno, los requisitos de habitabilidad, esto es muy importante cuando se piensa en infraestructura. ¿Cómo se tiene que diseñar un albergue? ¿Qué tiene que tener? La sostenibilidad financiera y las redes. En cuanto a la sostenibilidad financiera, la mayoría de los refugios o de los albergues en la región son liderados por el Estado, pero también hay otros actores de la sociedad civil que tienen participación. Pero siempre es recomendable que sea. Y las redes, esto es esencial, porque aquí voy a tener un ratito en esto, porque es muy importante la interinstitucionalidad, el trabajo de las instituciones en territorio para dar respuestas efectivas. Saltó bastante la experiencia, la necesidad de tener un manual de acción, de que todas las instituciones tengan claro, bastante claro qué es lo que tienen que hacer en situaciones de crisis en territorio, para que las respuestas puedan ser efectivas. Y también las redes comunitarias, tanto las instituciones públicas del Estado, pero también las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, hasta acá. Creo que entré en el tiempo, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los albergues en Paraguay, ¿verdad? Después de toda esta bajada conceptual, esta pincelada súper grande de los contenidos, del concepto del albergue en términos concretos, hablar un poco de cómo estamos en Paraguay y finalmente vamos a hablar un poco cuál es nuestra situación aquí en el departamento. Súper. Estamos intentando ser lo más concisas posible porque sabemos que tienen muchas actividades en el marco del 25N en todas las instituciones. Pero bueno, nosotras trabajamos, como pueden ver en esta tablita, específicamente en 4 albergues activos y 1 inactivo que es a nivel distrital. Y todo lo que vamos a ir presentándoles son las experiencias en base a las características que deberían tener según los estudios a nivel regional. Más que nada para que nosotras luego al finalizar esta presentación podamos evaluar a nivel colectivo, a nivel interinstitucional, cómo nos imaginamos un albergue ideal que no tenga estos procesos de revictimización, pero a nivel de infraestructura que también cuente con todos los elementos necesarios para su funcionalidad. Bueno, en ese sentido, los albergues que nosotros pudimos contactar también según los criterios de seguridad que deberían tener en términos de accesibilidad para personas externas son el Mercedes Sandoval, que está administrado por el Ministerio de la Mujer, que es como el albergue central en términos de derivación de casos. También existe el albergue transitorio para mujeres víctimas de violencia que está ubicado en Uruguatí, que si bien es un poquito más cercano a Alto Paraná, la mayoría de los casos de Alto Paraná, según las funcionarias del Ministerio de la Mujer en Asunción, van a Asunción, o sea, tienen un proceso de desarraigo. Y así también tenemos 2 experiencias a nivel local, departamental, que son la de Itapúa, administrada por la gobernación, que es la única gobernación a nivel nacional con contar un albergue, o sea, con una experiencia de administración local, y así también la experiencia de la Municipalidad de Encarnación. Y más que nada, para repasar rápidamente, los albergues tienen una base jurídica para su implementación. En ella podemos encontrar que la ley 5.777, que es nuestra ley madre en términos de abordaje de la violencia, nos dice que en su artículo 26 que las gobernaciones son las que deberían crear y administrar estas casas de acogida. Así también la ley de 6.806, que declara de emergencia nacional por feminicidio, que está vigente, nos dice que se tienen que poner en funcionamiento nuevos refugios. O sea, aparte de una ley madre que nos dice que esta institución tiene que crear y administrar, hay otra ley que refuerza y dice ahora se tiene que poner en funcionamiento porque hay una ley de emergencia por feminicidio. Así también, el año pasado, el 10 de diciembre del 2021, la Junta Municipal de Ciudad del Este aprobó una minuta propuesta por el concejal Federico Baezque
para la creación de un albergue municipal. O sea, tenemos ya precedentes jurídicos de que se aprobó y debería existir un proyecto que vaya buscando las fuentes de financiamiento, vaya ya haciendo un estudio técnico de cómo tiene que ser un albergue, pero esto sería a nivel municipal. O sea, el municipio aprobó y dijo, bueno, vamos a crear un albergue, pero nosotros no tenemos conocimiento de en qué etapa se encuentra el proyecto o si existe ya un proyecto. Pero eso es un precedente que tenemos a nivel local. Así también, luego vamos a mencionar las experiencias con las declaraciones a nivel gobernación, capaz, y por último vamos a abrir un espacio para que todos podamos ir conversando al respecto. Bien, como pudimos ver, lo que nosotras traemos acá es un poco las experiencias en América Latina, el Caribe, marcos jurídicos, antecedentes y a nivel nacional. O sea, el albergue no es un capricho, el albergue es una infraestructura necesaria que está establecida en la ley y que forma parte del sistema de protección a las mujeres en situación de violencia, ¿verdad? Entonces, tenemos la ley 5777 que nos habla de que la gobernación debe construir el albergue, pero no la gobernación tiene que hacer todo el trabajo sola, sino en articulación, y el Ministerio de la Mujer es el ente rector de políticas públicas, y tiene que haber también una articulación con instituciones, con diversas instituciones para el funcionamiento de diversos servicios. Y nosotras, un debate que tuvimos a nivel interno fue: ¿quién tiene que construir? Porque por un lado pasó esto que vieron, que en la Municipalidad de Ciudad del Este, o sea, en la Junta Municipal específicamente, se aprobó una minuta diciendo que la municipalidad construya un albergue. La ley dice que la gobernación debe construir. Y ahora nosotros traemos las experiencias. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Paraguay? Tenemos 4 albergues en funcionamiento, pero en su momento hubieron 5. ¿Por qué? Porque había un albergue en Asunción que funcionó por 3 meses. Imagínense. O sea, en Asunción se hablaba de la necesidad de un albergue para mujeres en situación de violencia, se logró con cooperación internacional inclusive poder construir, habilitar este albergue, ¿verdad? Esto fue durante el periodo de Nilda Romero Santa Cruz como ministra de la Mujer y Lilian Fox como viceministra. Se inauguró el primer albergue para mujeres víctimas de violencia de Asunción un 8 de marzo del 2019. En ese momento, la directora de políticas de género de la municipalidad fue Yair Ruiz Díaz. Y ahí nosotras también señalamos un punto interesante en términos de gestión municipal, que tiene una dirección de políticas de género. O sea, está